Luego iremos al caso de las relaciones exteriores, pero sobre esto yo sigo viendo los aranceles como un horror en general, pero hay que reconocer, ya que mencionaba a Adam Smith, que Adam Smith también apoyaba los aranceles si no había reciprocidad en términos comerciales. Por tanto, que también esto podría llegar a tener su encaje dentro de una postura liberal, y no lo digo como forma de justificarlo, porque yo mismo me manifiesto en contra, pero que eso hay que reconocerlo. Eh, Pasemos ahora a la política monetaria, ¿no? Porque ya has comentado en varias ocasiones que Donald Trump quiere controlar la Reserva Federal, pero la quiere controlar no por algo general, sino la quiere controlar para imponer una política monetaria determinada que es tipos de interés bajos, incluso 0%, ¿no? Alguna vez ha comentado que el tipo de interés debería ser del 0%, lo cual, por cierto, para la redundancia, eh, casa bastante con la teoría monetaria moderna, porque ellos también, los postkeynesianos de la teoría monetaria moderna, defienden que el tipo de interés natural es el 0%. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Porque aquí también volvemos un poco al anterior debate o a la anterior discusión sobre pesos y contrapesos, pero al mismo tiempo organismos que se van desarrollando de manera independiente y que adquieren su propia vida y sus propios intereses, dinámicas, y que en ocasiones se pueden convertir en enemigos del público, si lo queremos llamar de alguna forma. Entonces, ¿por qué crees que es bueno que la política monetaria esté en manos de tecnócratas, que eso es al final lo que es la Fed, y no en manos de representantes del pueblo? Bueno, si tiene que existir Banco Central, Eso es. si tiene que existir Banco Aquí sí Central, ves más claro que podría no existir. sí, no, bueno, vamos a ver, esto es algo que tú y yo venimos de donde venimos, hemos tenido un mismo maestro, entonces tenemos ciertas lecturas que nos hacen desconfiar de la existencia del acto o de las actuaciones de un Banco Central. Y también somos conscientes de que la existencia del Banco Central, en cierto modo, es también un accidente histórico, que podía no haber pasado. Yo creo que más tarde o más temprano los políticos habrían encontrado la necesidad de crearlo, pero podría no haber pasado. Entonces, si existe el Banco Central, y hoy se lo explicaba además a mis alumnos, es importantísimo que sea independiente del poder político. Importantísimo. ¿Por qué? Porque maneja algo que es especialmente sensible, que son nuestros medios de pago. Y los medios de pago, en el caso de que pierdan valor y que incluso pueda producirse la situación de que nosotros perdamos la confianza en ellos y no querramos tenerlos, producen catástrofes económicas. La inflación y la hiperinflación son ejemplos de lo que es una catástrofe económica, que afecta además de manera importante a los que tienen ingresos fijos y por lo tanto generalmente a la gente que tiene menos recursos. O sea, la inflación es un impuesto especialmente insidioso y peligroso. Y por eso uno quiere, primero, que la función de ese organismo esté perfectamente establecida. De hecho, yo sería partidario, como se hace en los edificios de Washington, de Washington Distrito Federal, cuando vas allí, los edificios públicos que tienen en grandes letras escritos proclamas de lo que se hace ahí dentro, de la justicia, no sé qué. Pues que dentro de la fachada del Banco de España, por ejemplo, estamos aquí para que la inflación sea el 2%. Y que eso todo el mundo cuando pasara dijera, es que su única función es esa. No debe tener cualquier otra. No debe dedicarse a combatir el cambio climático, ni a mantener la deuda pública. No, nada de eso. Tiene que hacer solo una cosa. Y desde el punto de vista que haya gente competente, que haya estudiado todos los modelos económicos habidos y por haber y las técnicas econométricas que sean, para decir, miren ustedes, los mecanismos de transmisión monetaria, desde que nosotros tomamos la decisión hasta que afectan las decisiones de la gente, pues creemos que son estos y por esto, y que todo eso sea muy público. Y desde ese punto de vista, yo quiero que el Banco Central sea algo extendido del ámbito de la política. Cada vez que se nombra a un exministro de algo como gobernador del Banco de España, mueren gatitos. Entonces sería importante que estas cosas no pasaran, a pesar de que luego no la justifican y tal. Porque entonces se da la posibilidad de que las políticas del gobierno se pongan en sintonía, se manejen y funcionen sincrónicamente con las que hace el Banco Central. Y entonces podemos encontrar que ya ese objetivo del 2%, por ejemplo, de mantener el valor del dinero, ha desaparecido y el Banco Central pues, sirve para que haya más gasto público. Y entonces acabamos en la Argentina kirchnerista y en tasas de pobreza que en Argentina estaban en el 40%, hay que recordarlo, cuando Javier Milei llega al poder. Entonces, a mí me parece especialmente importante. Y por eso, ver que justo al día siguiente de que ganara Donald Trump, Bloomberg tuviera un titular diciendo este hombre va por la Fed. Es que este tío va por la Fed.
me preocupa. Me parece que es... Y como ciudadano americano me preocuparía muchísimo más. Yo como lo estoy viendo esto en la distancia. Ujú. Luego está el propio asunto de el tipo de interés, si es cero, mejor. Si es lo más bajo, porque eso tiene una resonancia keynesiana a todos los que hemos leído la teoría general, que nos vamos al capítulo 22, notas sobre el ciclo económico, decimos, no decía esto Keynes. No hay que mantener el tipo de interés bajísimo para mantener la economía en lo que él llamaba un semi-boom permanente. Entonces, pues claro que sí, yo creo que ese tipo de decisiones de Donald Trump se entienden por la personalidad de Donald Trump, por la manera que él entiende que es la política y por lo que él quiere hacer, pero son criticables y además peligrosas. ¿Les dirías que Trump está más cerca de Keynes que de Hayek o depende? Depende del día, o depende del ámbito. Vamos a ver, en el asunto este claramente, depende mucho, o sea, está mucho más cerca de Keynes que de Hayek sin ninguna duda. Otra cosa sería si de repente nos dijera, no, es que yo no quiero que el Banco Central tenga un tipo de interés, sino quiero cerrarlo y vamos a una competencia de monedas. Entonces diría, sí, oh, qué hayekiano, pero no es esto. O sea, él está más en el otro lado. Pero yo creo que es algo distinto. Donald Trump es el típico personalista que cree saber cuál es la solución a todos los problemas y que por lo tanto tiene que estar incluso en el diseño y en la promoción de todas las soluciones y necesita que todos los instrumentos del Estado estén en su mano para llevarlo a cabo, por nuestro bien. Entonces, por mucho que nos caiga simpático Donald Trump en contraposición a otros, por ejemplo a Kamala Harris, hay que estar consciente de esta realidad. Y siendo consciente de esta realidad, no decir, bueno, qué exagerado es usted. No, 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 no. Esto no es cuestión de exageración. Es cuestión de peligro. Cuando sale la señal de peligro, uno tiene que ser también responsable y consciente de lo que tiene que defender y tiene que promover. Decías que mantener los tipos de interés al 0% podría ser un aliciente muy fuerte para, por ejemplo, multiplicar el gasto público con endeudamiento. Pero en el caso de la política económica de Trump, más bien parece que va en otra dirección, y es bajar bastante los impuestos con endeudamiento, porque el problema es que a falta de lo que ese Departamento de Eficiencia Gubernamental consiga recortar, que yo me temo que no será demasiado, salvo que se recorte en transferencias a los ciudadanos, que Trump ha dicho que no lo va a hacer, bueno, ojalá lo haga, pero de momento no está en agenda, pues lo que tendremos es bajada de impuestos, reducción insuficiente del gasto, más emisión de deuda pública. ¿Tú crees que a pesar de la emisión de deuda pública, la bajada de impuestos de Trump es positiva o genera riesgos el que la deuda pública estadounidense, que ya es muy alta, siga aumentando cada vez más y además con una política monetaria que se pretende que sea acomodaticia a esa emisión de deuda? ¿Cómo ves todo esto? Yo lo veo como un imposible. O sea, a mí hay varias de las medidas de Donald Trump que yo las veo más en relación a esto que hablábamos antes de los aranceles, de vamos a volver a reindustrializar nuestro país, que a otra cuestión. Y en ese sentido me recuerda mucho, aunque no sea lo mismo, a la política de Erdogan en Turquía. O sea, yo creo que el concepto que Donald Trump tiene ahora mismo de todos los aspectos económicos es: yo quiero que aquí toda la industria vuelva a residir, quiero tener superávit comercial, y para conseguir todo eso necesito un dólar débil, tipos de interés muy bajos. O sea, yo creo que está realmente en todo eso. Bajar impuestos para que haya gente que se anime más a la producción, no recortar el gasto público que sea necesario en infraestructuras, en el ejército, todas estas cosas. Con lo cual tienes al final un panorama en el que la posibilidad de que todo se equilibre es difícil. Tienes que confiar mucho, tener mucha fe en que los recortes dentro del gobierno federal vayan a sustituir, que todo eso se vaya a compensar. Entonces, cuando lo vas viendo, dices, esto no me parece a mí que se compadezca. Y por eso me recuerda mucho a Erdogan. El asunto de, a mí no me importa que la lira turca esté por los suelos, mejor. No me importa que haya una inflación del 80%, la gente se adaptará, me da exactamente lo mismo, que los pobres sufren, ¿qué le vamos a hacer? Porque todo esto está en función de un proyecto mayor. Y el proyecto mayor es, vamos a industrializar, a coger fuerza, a coger peso otra vez, generar todo tipo de bienes, y entonces vamos a hacer América grande otra vez, es decir, la vamos otra vez a situar. Entonces yo no veo la compatibilidad, sinceramente, de muchas de esas medidas tomadas unas respecto de otras, si no es en función de ese objetivo final, de decir, yo es que lo que quiero es una América más potente. Otra cosa es si lo consiga, ¿vale? Pero entre medias ya veremos cómo va
¿cómo se decía yo? Aquello de cabalgar contradicciones. Ujú. Pues cómo va a cabalgar todas esas contradicciones, porque yo creo que no van a ser pequeñas.